Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Patoys. Hoy haremos esta bolsita que está tejida a crochet con la carita de un osito panda. Esta bolsita mide 11 centímetros de ancho por 13 centímetros de alto. Le hicimos su agujereta para poderla cerrar. Si les gusta, vamos a ver cómo se hace. Los materiales que vamos a ocupar son hilaza 100% de algodón con un grosor de 2 milímetros en color blanco y negro. Un poquito de fibra sintética de esta que se ocupa para rellenar las almohadas. Para la jareta de la bolsa yo conseguí este cordón que tiene un grosor de 4 milímetros, es un cordón redondo. Pueden utilizar también la misma hilaza, pero no resbala igual. Esta sí, al momento de jalar resbala muy bien y no se atora. Una aguja Caneva sin punta, un par de ojitos de seguridad. Este mide 12 milímetros. Puede ser así con el estilo kawaii, que es como el que yo conseguí ahora, y si no puede ser liso. Un pequeño seguro para usar como marcador del inicio de nuestras vueltas, tijeras y un ganchillo de metal del número 2. Comenzamos con la hilaza en color negro. Realizaré 27 cadenas. En la segunda cadena hago un punto bajo. Coloco el marcador en este primer punto y hago un punto bajo por cada cadena. Hago lo mismo toda la fila, a excepción de la última cadena. En esta última cadena hago 3 puntos bajos en esa misma cadena. Giro mi tejido y esta hebra, que es la del inicio, la puedo ir llevando por atrás del tejido o esconderla con una aguja hasta el final. Ahora me voy a este punto. Si jalo esta hebra, este es mi último punto, continúo en este que sigue. Y sigo haciendo un punto bajo por cada cadena. Hago lo mismo toda la fila, a excepción de la última cadena. Aquí llegué al último punto y en este hago un aumento de puntos bajos, es decir, 2 puntos bajos en un mismo punto. Ahora, aquí donde tengo el marcador, hago un punto deslizado, subo con una cadena y en este mismo punto tomo lazada y hago un punto medio alto. Este sería mi primer punto. Y continúo toda la fila realizando un punto medio alto por cada punto.
Hago lo mismo todo alrededor hasta volver a llegar a la marca. Aquí ya llegué casi al final de mi fila y me quedaría este punto. Este punto lo voy a dejar vacío. Continúo donde tengo el marcador. Cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto medio alto. Este sería mi primer punto. Y continúo haciendo un punto medio alto por cada punto. Igual que en la fila anterior, continuamos haciendo puntos medio alto todo alrededor antes de llegar a la marca. Aquí para terminar mi fila, este último punto lo omito. Voy hasta donde tenía la marca y uno esta fila con un punto deslizado. Aquí realizo un cambio de color. Tomo mi hilaza en color blanco, subo con una cadena. Ahora aquí hago un punto medio alto en este mismo punto. Este sería mi primer punto. Y continúo haciendo un punto medio alto por cada punto, todo alrededor. Esta es nuestra fila número 4 y continúo así hasta la fila número 18. Entonces realizamos 15 filas de puntos medio alto. Recordamos que el último punto no lo realizamos. Nos vamos hasta donde tenemos el marcador. Unimos con un punto deslizado y subimos con una cadena. Y en este mismo punto realizo un punto medio alto, coloco el marcador y continúo haciendo lo mismo el resto de mis filas. Aquí ya terminé mis 15 filas de puntos medio alto en color blanco. Aquí cada vez que vamos a unir una fila decimos que este punto no lo realizamos. ¿Por qué? Porque este punto le pertenece a estas cadenas en las que subimos. El siguiente punto le pertenece a este y así. Entonces, por eso es que aquí pareciera que falta un punto, pero no es así. Entonces aquí ya para terminar, realizo un punto deslizado. Cada una de nuestras vueltas tiene 54 puntos, entonces siempre que vayan tejiendo, cerciórense de que tengan los mismos puntos. Hago un cambio de color. Tomo mi laza en color negro y con esta subo 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y realizo un punto alto. Me salto este punto, voy al que sigue, hago un punto alto. Aquí ya puedo recortar el color blanco. Hago un nudo. Recuerden que estas hebras las pueden llevar por detrás de su tejido, pero para mí es más fácil meterlo con una aguja al final. Hago una cadena,
me salto un punto y voy al que sigue. Realizo un punto alto. De nuevo, una cadena, me salto un punto y voy al que sigue. Y así continúo toda la fila. Aquí voy ya por mi último punto, me salto uno y voy en el que sigue. Hago una cadena y esta fila la voy a unir con la última cadena que hicimos para poder subir en esta fila. Uno con un punto deslizado, subo con 3 cadenas, 2 y 3. Y en el siguiente espacio tomo doble lazada y voy aquí. Hago 2 puntos doble alto por cada espacio. Aquí ya terminé mi fila con solo puntos doble altos. Este ya sería mi último punto. Estas fueron las cadenas con las que subí y como hicimos 2 puntos doble alto por cada espacio, en este espacio me faltaría un punto, pero aquí no hago un punto doble alto, sino un punto alto. Cierro tomando la última cadena que hice y uno con un punto deslizado. Y así ya no se ve algún desnivel en la bolsa, ya queda parejo. Corto y jalo. Para realizar los ojos voy a utilizar la hilaza en color negro. Hago 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En esta segunda cadena hago un punto bajo. Aquí coloco el marcador. Después hago un punto bajo por cada cadena. 1, 2 y 3, y en este último hago 3 puntos bajos juntos. Aquí ya llevo 2 y 3. Giro mi tejido y esta hebra la voy a seguir tejiendo por detrás de los puntos. Voy al punto que sigue, que sería este. Un punto bajo, 2 y 3, y en este último realizo un aumento, 2 puntos bajos en este mismo punto. Continúo donde tengo el marcador. Hago un punto deslizado, subo con una cadena y en este mismo punto realizo 2 puntos medio altos. Uno, este sería mi primer punto. Y otro más en este mismo punto. Continúo con
3 puntos medio altos, uno por cada punto. 1, 2 y 3. Después hago 3 aumentos de puntos medio altos. 2 puntos medio altos por cada punto. Aquí llevo 1. En el punto que sigue, otro aumento, ya llevo 2. Este es el tercer juego. Ahora 5 puntos medio altos, uno por cada punto. Llevo 1, 2, 3, 4 y en el que sigue 5. Y en este último punto que me queda, realizo un aumento de puntos medio altos. 2 puntos medio altos en este mismo punto. Continúo con mi fila número 3. En este punto donde tenía el marcador, realizo un punto deslizado. Subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. Aquí marco mi inicio. Ahora 5 puntos bajos, un punto bajo por cada punto. Llevo 2, 3, 4 y 5. En el punto que sigue hago un aumento de puntos medio altos. 2 puntos medio altos en un solo punto. Hago uno más. Otro aumento de puntos medio altos. En el que sigue hago un aumento de puntos altos. Después, en el que sigue, un aumento de puntos medio altos. Hago uno más en el punto que sigue. Continúo con 8 puntos bajos, uno por cada punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Y aquí donde tengo el marcador, uno esta fila con un punto deslizado. Aquí voy a dejar una hebra un poquito larga porque con esta voy a coser a la bolsa. Jalo. Este sobrante lo voy a recortar ya. Y de este patrón vamos a hacer una pieza más. Para realizar el hocico del oso vamos a utilizar la hilaza en color blanco y hago un anillo mágico de 6 puntos.
jalo esta hebra del anillo para cerrar. Esta fue mi fila número 1. Continúo con la fila número 2. Y en este primer punto hago un aumento. Coloco el marcador en el primer punto que hice. Y hago un aumento por cada punto, 2 puntos bajos en un mismo punto, toda esta fila, y al final voy a obtener 12 puntos bajos. Antes de continuar voy a jalar esta hebra que es la del anillo para poder cerrar este orificio que se forma al principio. Continúo con mi fila número 3. Realizo un punto bajo en este primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de un punto bajo, que fue el que ya hice, y en el punto que sigue un aumento. De nuevo un punto bajo en el punto que sigue y en el siguiente un aumento. Y así continúo el resto de la fila hasta obtener 18 puntos bajos. Continúo con mi fila número 4. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de 2 puntos bajos, ya hice el primero. 2 y en el punto que sigue un aumento. Se repite 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el punto que sigue un aumento. Y así continúo el resto de la fila hasta obtener 24 puntos bajos. Continúo con mi fila número 5. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de 3 puntos bajos, ya hice el primero. 2 y 3 y en el punto que sigue hago un aumento. Se repite 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y en el punto que sigue un aumento. Y hago lo mismo el resto de la fila hasta obtener 30 puntos bajos. Continúo con mi fila número 6. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila realizaré solo puntos bajos. Un punto bajo por cada punto, toda la fila. También en la siguiente fila, que sería la fila número 7, también haré lo mismo. Entonces hago 2 filas de puntos bajos y continuamos. Aquí ya terminé. Voy por mi punto enano para poder unir esta fila. Dejo una hebra un poquito larga porque con esta voy a coser a la bolsa. Para realizar las orejas, tomamos nuestra hilaza en color negro. Hago un anillo mágico. Este anillo mágico va a tener 8 puntos.
aquí subo con una cadena, giro el tejido. En este primer punto, aquí donde subí con la cadena, en el primero hago un punto bajo. En el que sigue, un aumento. Hago una secuencia, de nuevo un punto bajo y en el que sigue un aumento. Se repite un punto bajo, un aumento, un punto bajo y aquí en este último un aumento. Esta es mi fila número 2. Voy con la 3, subo con una cadena y giro el tejido. En este primer punto donde subí con la cadena, hago un punto bajo. En el que sigue otro punto bajo. Igual voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y en el punto que sigue un aumento. De nuevo 2 puntos bajos y en el punto que sigue un aumento. Y así continúo con el resto de la fila. Subo con una cadena y giro mi tejido. Voy con mi fila número 4. Voy a hacer un punto bajo por cada punto, pero voy a tomar únicamente las hebras que están por delante. Solo esta. Y hago un punto bajo. De nuevo, solo la hebra que está aquí al frente y hago un punto bajo. Toda la fila punto bajo con la hebra delantera. Aquí ya terminé toda la fila. En total hasta aquí llevo 16 puntos bajos. Hago una cadena y giro el tejido. En mi siguiente puntada, esta sería la fila número 5, la que vamos a empezar. Voy a tomar estas hebras que quedaron por fuera de una fila anterior. Estas hebras son las que voy a tomar ahorita en la siguiente fila que voy a hacer. Y también voy a tomar las hebras delanteras de estos puntos que quedaron. Entonces tomo solo estas de aquí enfrente. Comienzo tomando la primera, que sería esta. Este es mi primer punto. Y tomo mi lazada. Voy a pasar a través de estos. Y termino con una cadena este punto. Ahora sí, tomo la hebra de abajo. Y del punto de arriba, tomo la hebra delantera. Y con este termino mi punto bajo. Y esto es lo que voy a hacer toda la fila.
Ya que hayan terminado en su último punto, voy a dejar una hebra un poquito larga para poder coser a la bolsa. Y jalo. Ahora esta hebra del anillo mágico la vamos a jalar. Tensamos fuerte. Y su orejita debió haber quedado así. Al momento de coserla a la bolsa, voy a dejar que tome esa forma curva. Esta curvita donde tiene hundido va hacia el frente de la cara. Y esta parte donde tiene este pequeño doblez va hacia atrás. De este mismo patrón vamos a hacer una pieza más. Para cerrar la bolsa, ya que tenemos mi punto deslizado, voy a meter la aguja en el segundo punto. Y por la parte interior realizo un nudo para poder fijar. Le hago un nudo más. El resto de la hebra la voy a perder por dentro del mismo tejido. Aquí recorto a ras. Ahora por la parte interior, las hebras que llegaron a quedarme, voy a hacer lo mismo. La hilaza blanca la voy a perder por dentro del tejido blanco y la hilaza negra por dentro del tejido negro. Ahora para colocar las manchas de los ojos, pongo mi pieza ligeramente en diagonal hacia afuera de la bolsa. Cuento del tejido blanco 1, 2, 3 y 4 líneas y ahí empieza la base. Y contando de esta base de la mancha hacia afuera son 4 puntos hacia la orilla de la bolsa. Más o menos esa sería la distancia. Entonces ya con una aguja aquí puedo ayudarme de unos alfileres para que no se mueva del lugar. Aquí para comenzar paso mi hebra por el siguiente punto. Y así continúo todo alrededor en forma de zigzag, subiendo por un punto y bajando por el que sigue. Aquí ya llegué al punto de donde partí. Sello con un nudo, aprieto fuerte.
Hago un nudo más para poder fijar y pierdo un poquito de esta hebra por dentro de este tejido. Para colocar la siguiente mancha, tomo de referencia las mismas medidas que con la anterior. En forma diagonal, cuento 1, 2, 3 y 4 filas y a ras de esta fila es donde pongo la base. Y de aquí hacia afuera deben ser 4 puntos. Esa sería la posición. Para acomodar el hocico, coloco la parte del último punto hacia abajo. Y contando 2 filas del tejido blanco, 1 y 2, aquí es donde voy a colocar la base. Con un alfiler me ayudo para que no se mueva del lugar. Y comienzo a coser por toda la orilla con una aguja, igual que como hicimos con las piezas anteriores de las manchas. Y así continúo todo alrededor. Antes de terminar de cerrar por completo, voy a dejar una pequeña abertura para poder rellenar con la fibra sintética. Y conforme vayan cosiendo, chequen que no pierda su forma redonda. Pasamos también por encima del ojo. Entonces, solo le coloco un poquito, no debe quedar muy saturado, únicamente es para que le dé forma. Para realizar la nariz, tomo mi hilaza negra, hago 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomo lazada y en la tercera cadena, aquí tengo 1, 2 y 3, hago un punto medio alto. En el que sigue otro punto medio alto, llevo 2, 3 y en este último 4. Hago una cadena y giro mi tejido. Hago un punto bajo, no en el primero, sino hasta el segundo. Y de nuevo hago otro punto bajo, me salto este que tengo aquí y me voy hasta el último. Subo con una cadena y giro el tejido. Y hago un punto bajo hasta el último que tengo aquí. Recorto, dejo una hebra un poquito larga porque con esta vamos a coser al hocico. Y jalo. Para coserla va a ser de la misma manera que en las piezas anteriores. Voy a colocar la punta exactamente por encima del anillo mágico del hocico. Calculo el centro. Y comienzo a coser. Esta hebra que fue la del inicio
la vamos a esconder por dentro del tejido y el resto lo voy a recortar. Aquí llegué ya al punto en el que partí. Sello con un nudo, tenso fuerte y el resto de la hebra la pierdo por dentro del tejido. Y aquí recorto a ras. Ahora, para realizar la boca, corto otro pedacito de hebra en color negro y le hago un nudo en la base. Entro por cualquier otro orificio y salgo justo aquí en la punta de la nariz. Ahora colocamos las marcas para dibujar la boca. Del anillo mágico bajo una fila. Esta sería la número 1, la número 2 y aquí justo por el centro coloco la primera marca. Después bajo 2 filas, 1 y 2 y cuento 2 puntos hacia la izquierda, 1, 2 y coloco la siguiente marca. Después bajo 1 y 2 filas en línea recta, ahí subo 1 y 2 puntos. Coloco la siguiente marca. Entonces coloco mi hebra. Entro en esta marca. Salgo en la que sigue. Esta ya la puedo retirar. Paso por debajo. Y entro en este mismo punto. Salgo en la que sigue. Retiro. Y entro por este mismo punto. Ahora para el siguiente lado, bajo igual, cuento 2 puntos hacia la derecha, 1 y 2. Aquí coloco una marca. Y aquí vamos a calcular la misma altura con una fila después hacia arriba. Aquí entro por este mismo punto. Subo en este. Y termino en este de en medio. Voy a subir por donde inicié. Voy a tomar de la misma hebra, hago un nudo y aquí ya puedo perder por dentro del tejido de la nariz. Y recorto a ras. Ahora para colocar los ojitos voy a tener como referencia esta línea de en medio que fue la de las cadenas en las que iniciamos y de ahí cuento una fila hacia afuera. Voy a calcular que el ojo llegue a ras del hocico. Entonces meto mi ojito justo al lado de la línea que mencionamos
Voy a calcular que quede a ras del hocico. Y paso del otro lado. Aquí coloco mi seguro. Y hago lo mismo con el otro. Ahora, ya que colocaron los ojitos, con la ayuda de un encendedor, caliento la punta. Y con la parte de abajo del encendedor aplasto contra el seguro. Y esto va a hacer que la punta, primero que nada, ya no lastime, y también para que el broche no se vaya a salir. Y ya quedó. Ahora, con una aguja voy a esconder la hebra del inicio del anillo mágico. La escondo por dentro del tejido. Ahora, para colocar la orejita, voy a comenzar a ponerla en la primera fila del tejido blanco. Ahí. Me ayudo con un alfiler para que no se mueva del lugar. Y le voy a dejar más o menos unos 2 puntos antes de la orilla de la bolsa. Y esa sería su posición. Lo mismo será del otro lado. Ya con una aguja y ya puedo retirar. Voy a ir cosiendo todo el contorno de la oreja. Llegué a mi último punto. Justo voy a introducir mi aguja en el primer punto que hice. Fijo con un par de nudos. Y voy a esconder por dentro de la oreja. Y recorto a ras. Y aquí, como pueden ver, quedó libre la última fila y quedó a 2 puntos antes de la orilla. Lo mismo voy a hacer con la otra oreja. Ahora, para colocarle el cordón, si compraron de este, que es sintético, con un encendedor le quemo un poquito la punta. Esto es para que no se deshile. Y con un seguro lo atravieso en la punta
y ya con esto puedo manipularlo aquí en la bolsa. Entro por una de las orillas. Atravieso el cordón por cada uno de los espacios, uno sí y uno no. Y así me voy todo alrededor. Y aquí ya en la última parte salgo por el mismo orificio donde entré. Ahora en esta parte ya dependerá de qué tan largo lo quieren dejar ustedes. Yo lo voy a dejar más o menos unos 4 o 5 centímetros más largo de la bolsa. Así, y ahí recorto. Ahora, uno las dos puntas, aquí voy a recortar un poquito esta que ya había quemado. Junto las dos puntas y con el encendedor esto va a hacer que se unan las dos puntas. Aquí voy a hacer un nudo. Ahora hago lo mismo con otra cuerda igual. Pero ahora voy a entrar del otro lado, en la otra orilla. Y hago lo mismo. Uno sí y uno no. Si ustedes la quieren dejar con una sola jareta, como la hicimos ahorita, ya la pueden dejar así. Yo le voy a poner de los dos lados. Ya que terminé de rodear toda la bolsa, igual salgo por el mismo orificio por el que entré. Ya retiro este. Recorto un poquito esta punta que quemé. Voy a jalar. Calculo más o menos lo mismo que dejé en la otra, de 4 a 5 centímetros. Ahí recorto. Quemo estas puntas. Y aquí hago un nudo. Y es así como ha quedado nuestra bolsita de osito panda. Tiro de las jaretas para poder cerrar y queda suficiente cordón para poderlo colgar de la muñeca si es necesario. Así que espero que este proyecto les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y suscríbanse a la página, que con esto apoyan mucho al canal para poder crear más contenido. Activen la campana de notificaciones para que les lleguen los avisos de cuando haya un video nuevo.